Bueno, pues dicen que el voto es secreto. El mío es un secreto a voces. No voy a votar. Vienen y me dicen que la extrema derecha, o sea, que si yo no voto, le estoy haciendo el juego a la extrema derecha. Pero vamos a ver, ¿qué extrema derecha? Que yo sepa, la extrema derecha aquí estuvo siempre. La extrema derecha es la que tomó el relevo de los asesinos que dejaron miles y cientos de miles en las cunetas, que luego formaron parte de los gobiernos franquistas, que luego con la democracia se convirtieron en partidos políticos. Antes era la Falange, ¿no? Y ahora resulta que de buena primera nos encontramos con que la extrema derecha es Vox. Y hay que hacer piña en torno a los PSOIstas porque viene la extrema derecha y ahora resulta que la participación en las elecciones que había caído ha subido. ¿Cómo se han conseguido este engaño, no? Vamos a ver. Yo digo por ahí cuando me preguntan, ¿qué dices de Vox? Digo, pues yo lo voy a resumir muy simplemente. Para mí Vox es igual que el 23F, pero sin pistola. O sea, aquí cuando la democracia en el 81 estaba hecha unos zorros, la monarquía muy desprestigiada y había que, aquello había que darle un arreglo y sacaron a los tejeros y sacaron a esta gente y ahora resulta que de buena a la primera el rey, que no lo quería ni su madre, resulta que nos había salvado de racismo y era el más demócrata del mundo mundial, que hasta Carrillo decía, coño, que con un rey así le costaba mucho ser republicano. A mí esto me da un poco de grima, porque es que nos las vienen haciendo una y otra vez y nos llevan al huerto. Y entonces viene la democracia, que sabe mucho, coge esos votos, ¿vale?, y los transforma en constitución. Toma, que te voy a dar constitución. Y en nombre de la constitución y de tus votos, te voy a imponer, pues, lo que nos han venido imponiendo. Aquí tengo una lista muy larga, pero como la sabéis, voy a decir lo más importante. Por ejemplo, pues nos han impuesto de las últimas las penas, la cadena perpetua, pero también nos han impuesto otra cosa, una minucia, los salarios de 400 o 500 euros por 12 horas, las leyes mordazas que ha sido una detrás de otra, que prometieron todos que la iban a quitar y no la van a tocar nunca, las leyes antiterroristas que ya antes nos las aplicaban a un grupo muy selecto de ultra... y ahora os la aplican a todos indiscriminadamente, democráticamente. Como decía, no voy a votar porque resulta que de lo mío no se habla. Ni de lo mío, ni de lo vuestro, ni del otro, ni de todos los pringados currelas que hay en este país y parte del extranjero, ¿no? Pero sí digo que no me quedo en no ir a votar. Con el boicot no me llega. El boicot es el primer paso. Es romper, es cortar el cordón umbilical. Es romper la red con la que nos aprisionan y nos llevan al redil y nos meten en su carril. Y luego cogen nuestros votos y nos los meten por donde más nos duele, ¿vale? Los presos incluso pueden salir, pero por la puerta falsa, ¿no? Si se arrepienten, si piden perdón, si acatan y juran, aunque sea por imperativo legal que os he visto, si juran y prometen y etcétera, la Santa Constitución.
En definitiva, si claudican, si traicionan aquello que les llevó a prisión. Entonces el Estado puede ser generoso incluso. Cuando te han derrotado, efectivamente ellos pueden incluso ser generosos. Pero ni incluso así lo son los muy fascistas, porque, por ejemplo, hemos visto el ejemplo de compañeros, que hay un montón, hay 400. ETA hace ya 7 u 8 años que dejó las armas, y estos hijos de su mamá no han movido un dedo, no han acercado a ni uno, porque están apretándole las clavijas, porque los quieren hundidos, derrotados, que no sirvan más, que no levanten cabeza, que no representen nada más que un ejemplo de derrota para el pueblo de España. Ellos nos quieren derrotados, de rodillas, porque de rodillas luego nos enseñan en la tele. Y entonces todo el mundo toma nota, dice, ¿para qué sirve luchar? Para que te las den todas y vengas de rodillas a mamar ahí, a las botas del fascista, ¿no? Entonces, esa no es la vía. La vía es la amnistía. La vía es la amnistía, y la amnistía, efectivamente, cuando hablamos de amnistía, nosotros hablamos de amnistía es cuando los presos salen con la garantía de que no van a volver al día siguiente por hacer lo mismo que hacían cuando entraron. Y eso es lo que pasó en el 77, por ejemplo. Quería explicar esto. Por ejemplo, amnistía fue la que se produjo en el 36 con el Frente Popular. Cuando el Frente Popular ganó las elecciones, uno puntos principales de la amnistía, el Frente Popular puso en libertad 30.000 presos políticos, que no estamos hablando de cualquier cosa. Y esos presos políticos salieron a la calle para incorporarse a la lucha por las libertades democráticas, por el programa del Frente Popular. Eso es una amnistía. Pues bien, aquí nos hablan, incluso mucha gente bien intencionada, pues habla de la amnistía del 77. La amnistía del 77, y lo digo con conocimiento de causa porque yo estaba allí. Estaba afuera y luego dentro y luego, etcétera, ¿no? Allí, en medio de la movida. Y digo, la amnistía del 77 no fue tal amnistía, fue un fraude. Y fue un fraude en la medida en que aquí no hubo ningún cambio esencial, ninguna ruptura con el régimen franquista, que se mantuvo intacto. Tuvieron que liberar a parte de los presos políticos obligados por el movimiento popular, y lo hicieron en varias fases, con cuentagotas. En el noviembre del 75, en plena transición, cuando veían que el franquismo se les descuajaringaba y tenían que dar algo, hicieron un indulto. Indulto. El franquismo era generoso. Y pusieron en la calle a 225 de los 2.500 presos políticos que había. Curiosamente, la mayor parte de los indultados eran del PC, que ya estaba rendido, había negociado para incorporarse a la lucha por la transición y por la democracia franquista. Había un movimiento muy fuerte por la amnistía. Había manifestaciones en todas partes, especialmente en Euskadi, pero también la había en Madrid y en Cataluña y hasta en mi pueblo. Y naturalmente hubo bastantes muertos, asesinatos. El terrorismo de Estado funcionó ahí. Y hubo bombas, incluso bombas a abogados, ¿no? Que eso, quien quiera mirar, informarse, por ahí eso está escrito, ¿no? Y, en fin, en ese momento, ante la cerrazón, el gobierno decía que no soltaban ni a uno más. Los grapos secuestraron a Oriol y Villa Escusa. ¿Habéis oído hablar de eso? Pues en apoyo del movimiento de la lucha popular por la amnistía,
y el régimen que decía que no, igual, que me partes la mano y no suelto ni a uno. Pues toma ya, cabrón, que tuviste que soltar, ¿no? Y entonces hicieron una ampliación de la amnistía, ¿no? Una ampliación de la amnistía que ponía el límite en los que habían tenido algún delito de sangre. Sin embargo, la lucha por la amnistía continuó. Y por último, ya, ¿en qué fecha fue? Bueno, a finales de ese año tuvieron que hacer ya la definitiva, donde curiosamente no se incluían a los militantes de los Grapos que habían hecho los secuestros de Oriol y Villaescusa. Bien, ¿qué ocurrió? Pues ocurrió que a los días siguientes no habían terminado de salir los de esta amnistía definitiva, cuando ya estaban entrando nuevos presos políticos. ¿Por qué? Porque no había cambiado nada, ni un código penal, ni una ley antiterrorista, ni un juez, ni un torturador, ni un etcétera. Por eso, para los presos políticos no hubo amnistía del 77, ¿vale? Digo porque no os coman la cabeza, porque eso es falso de falsedad. Lo que sí hubo fue una ley de punto final para ellos, para sus asesinos, para todos los genocidas de toda la época franquista, para los torturadores, para toda esta gente. Y ahora, por ejemplo, ahí los tenemos con la impunidad total, ¿no? Aquí ha venido una jueza de Argentina, porque aquí no ha habido quien diga, porque hay leyes internacionales que dicen que los crímenes de lesa humanidad, esos no prescriben nunca. Pues sí, aquí prescribe porque lo digo yo, que soy el más demócrata del mundo mundial. Y tengo la Constitución, y te la voy a meter por donde te quepa. En la memoria siempre todos los presos que dieron por nosotros su año de aliento y todos aislados.